Ubicada en el cañón del río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, se encuentra la Cueva de las Manos. Un testimonio verdaderamente excepcional de las primeras manifestaciones artísticas de los pueblos sudamericanos. Y de hecho, este sitio arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Destaca sobre todo por su arte rupestre, pero también se han encontrado allí vestigios materiales de estas culturas prehistóricas. Todo ello nos ofrece una visión en conjunto de cómo eran estas sociedades de cazadores-recolectores que habitaron esta región hace miles de años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy vamos a viajar hasta Argentina. Vamos a visitar virtualmente la Cueva de las Manos, una cueva que se encuentra a unos 88 metros sobre el nivel del río Pinturas. Es una cueva que tiene una profundidad de unos 20 metros, una altura de 10 metros y una anchura de 15 metros. Su acceso, que es bastante complicado por el terreno escarpado del cañón del río Pinturas, ha favorecido la preservación de estas pinturas, así como de los restos arqueológicos que estaban enterrados allí. Las evidencias más antiguas que se han encontrado en este yacimiento datan de alrededor del año 7350 antes de nuestra era, lo que convierte a las pinturas rupestres de este lugar en una de las expresiones artísticas más antiguas de todo el continente americano. En su interior se encuentran estas icónicas manos pintadas en la pared que han dado el nombre a esta cueva. Pero también allí se han encontrado herramientas líticas, restos de hogares o de fogones y también restos óseos de animales que formaban parte de la dieta de estas sociedades cazadoras y recolectoras. Los vestigios encontrados allí sugieren que esta cueva no solo habría sido un lugar de refugio ocasional, sino que sería un lugar visitado con asiduidad, podrían llegar a vivir allí, incluso realizar ciertos rituales. Podría tener algún valor simbólico. El arte de la Cueva de las Manos abarca un periodo de prácticamente 8000 años y se ve como algunas representaciones van evolucionando, van cambiando a lo largo del tiempo. Las siluetas de manos, que son las más famosas, están realizadas tanto en positivo como en negativo, en ocasiones pintando la mano ya embadurnada con el pigmento, y las manos en negativo, que son las más famosas, se lograron realizar mediante una técnica de aerografía. No es que tuvieran ya aerógrafos entonces, sino que simplemente usaban huesos huecos, posiblemente huesos de aves, para soplar pigmentos sobre las manos apoyadas en las paredes de la cueva. Pero también hay otros tipos de pinturas y representaciones. Por ejemplo, hay figuras de animales, como guanacos o choiques, que eran una parte muy importante de la dieta proteica de esta gente. Además, hay también representadas algunas escenas de caza y algunas representaciones geométricas como espirales, círculos, óvalos o simplemente líneas, que de nuevo se interpreta que podrían tener algún significado ritual o simbólico. Los colores predominantes son el ocre, el rojo, el amarillo, el blanco y el negro. Pigmentos que eran fáciles de obtener de materiales naturales, de materias primas a su alrededor, ya fuese a través de minerales molidos, de frutos, de sangre, posiblemente usando grasa como aglutinante. Cada etapa de estas pinturas en esta cueva refleja de alguna manera los cambios culturales o sociales que estas comunidades, que estas sociedades experimentaban a lo largo del tiempo. Como hemos dicho, para los investigadores, esta Cueva de las Manos no solo sería un refugio a nivel físico, un lugar en el que resguardarse, buscar cobijo, sino también tendría un significado más simbólico y espiritual. Y es que como mínimo era un lugar en el que expresar la visión del mundo y expresar algo como la creatividad o el pensamiento simbólico que podemos ver gracias al arte parietal que encontramos en estas paredes. Hay incluso quien propone que, por ejemplo, las manos representadas podrían ser una especie de afirmación personal o la pertenencia al grupo. Y por supuesto las escenas de caza y los animales representados, que eran los mismos que consumían, reflejan como mínimo la importancia de esta actividad para ellos, para su pueblo, para su supervivencia. Este sitio juega un papel muy importante en los debates acerca del poblamiento americano. Y es que este lugar, la Cueva de las Manos, junto a otros como por ejemplo Monteverde en Chile o Pedrafurada en Brasil, cuestionan la teoría largamente arraigada del poblamiento tardío del continente y sugiere que estos grupos humanos ya estarían presentes en el continente mucho antes de lo que se pensaba. Y por cierto, hay mucha más evidencia que está apuntando ya en esta dirección.
También tenemos un vídeo sobre la prehistoria americana, podéis echarle un vistazo. También hallazgos cercanos, como por ejemplo los toldos, que están datados con una antigüedad de 12.500 años antes del presente. Cada vez se va acumulando más y más evidencia a favor de un poblamiento temprano, un poblamiento que se remontaría al Pleistoceno superior. A pesar de esta importancia cultural e histórica, la Cueva de las Manos se está viendo amenazada, por un lado debido al turismo irresponsable, al vandalismo o a actividades mineras cercanas, la presencia constante de visitantes no supervisados, que van alterando de alguna manera el microclima y las condiciones del interior de la cueva, pone en peligro la preservación de estas pinturas. Y además ha habido algunos casos de vandalismo que han causado verdaderos daños en las paredes como escritura o fragmentación. La explotación minera cercana también representa un peligro, no solo porque cause derrumbes, sino por la contaminación del aire y el agua en las cercanías del río Pinturas, que afectan directamente al área arqueológica. Por lo tanto, es crucial y ya están moviéndose en la dirección de tener un plan de manejo sostenible para asegurarse que este patrimonio de la humanidad les llegue lo más intacto posible a las futuras generaciones. Ya lo veis, la Cueva de las Manos es un verdadero tesoro del patrimonio prehistórico americano, una ventanita al simbolismo de aquellas sociedades de cazadores-recolectores que fueron los primeros habitantes humanos de la Patagonia. Y también, de alguna manera, un recordatorio de lo frágil que es este patrimonio y de cómo tenemos que poner todos los recursos posibles para preservarlo para generaciones futuras. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchísimos vídeos nuevos. Para no perderos detalle, recordad: primero, suscribiros al canal. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Os recomendamos también que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.